Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es la profesora Irma María Cabrera Ramírez, del área de Historia. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la cultura nazca, pero como siempre, antes de iniciar nuestra clase, haciéndole recordar sus hábitos de higiene personal, que son muy importantes: el lavado de manos, antes de y después de cualquier actividad que ustedes realicen durante el día. Bueno, jóvenes, después de estas recomendaciones respectivas, damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Es la cultura nazca. Vamos a hablar hoy día de la cultura nazca, su ubicación geográfica, donde se encuentra ubicada. Se desarrolló en el departamento de Ica, en las provincias de Ica, Palpa y Nazca, y en la cuenca del Río Grande. Su capital fue la ciudad de Cahuachi, con más de 100 hectáreas de superficie constituida con adobes y con paredes de quincha. Podemos observar que la cultura nazca se desarrolló en el departamento de Ica, entre las provincias de Ica, Palpa y Nazca, ¿no? Llegando vemos hasta Ica, ¿no? Nazca, Palpa y Nazca, como podemos ver ahí el gráfico ahí. Su capital, ¿cuál era su capital? Era la ciudad de Cahuachi. La capital de la ciudad de Cahuachi, vemos con más de 100 hectáreas constituidas con adobes y con paredes de quincha. Su descubridor de la cultura nazca fue el arqueólogo alemán Federico Max Uhle. Descubridor tenemos de la cultura nazca. También tenemos la economía de los nazcas. ¿Cómo fue la base económica de la cultura nazca? Se basó primordialmente en la agricultura y el comercio, las artesanías, la cerámica, la metalurgia y la textilería. También los nazcas desarrollaron lo que era la pesca y el grado menor de la ganadería, así como el comercio, ¿no? Estamos hoy día tratando de la cultura nazca. Vemos que se desarrolló ¿dónde? En el departamento de Ica. También vemos la provincia de Palpa y Nazca. ¿Cuál fue su capital de la cultura nazca? Su capital fue la ciudad de Cahuachi. ¿Quién fue el descubridor de la cultura nazca? El descubridor fue el arqueólogo alemán Max Uhle. Y la base de la economía de los nazca, ¿no? Podemos ver fue la agricultura y el comercio. También desarrollaron lo que era la artesanía, la cerámica, metalurgia, textilería. También desarrolló lo que era en la pesca, pero lo que era la ganadería fue un poco menor, así también como el comercio. Tenemos su organización social, cómo estaba constituida la sociedad de los nazca. Su sociedad de los nazca era militarista, aristocrática y guerrera. Su símbolo de la guerra era el halcón. El sector laboral lo conformaban los campesinos, artesanos y pescadores, quienes producían para beneficiar los técnicos especialistas urbanos. Ahí podemos ver la pirámide, donde siempre se señala la organización social, es decir, cómo estaba conformada la sociedad de los nazquenses. Primero, la clase alta, tenemos a los señores y los sacerdotes. De ahí continúan los guerreros, posteriormente los artesanos y último que eran los agricultores y los pescadores. Vemos mayormente que aquí la cultura nazca, su sociedad era militarista, aristocrática y guerrera. Y tenían su símbolo, como dice, eran muy guerreros, pero ellos tenían el símbolo. Cuando ellos se presentaban a la guerra, su símbolo era el halcón. También tenemos la agricultura. Fue una sociedad de base agrícola, a pesar de ubicarse en una de las zonas más desérticas de la costa peruana. Para poder producir sus alimentos, aprovecharon al máximo el caudal de los ríos. En verano utilizaron canales de riego, construyeron también los nazcas sus reservorios y canales. En los meses de estiaje utilizaban las aguas de la napa freática gracias a una gran red de acueductos subterráneos, conocidos como puquios.
Podemos observar aquí en la agricultura de los Nazca, a pesar que la cultura Nazca se desarrolló en una zona desértica, ¿no? Ellos pudieron aprovechar al máximo el agua de los ríos. También estamos observando que ellos construyeron acueductos, es decir, canales de riego y también reservorios, para de esa manera llevar las aguas a sus tierras y poder desarrollar lo que eran los cultivos. También tenemos la arquitectura. En la arquitectura construyeron grandes pirámides escalonadas de adobe, sobre todo en la ciudad de Cahuachi. Cahuachi ya sabemos que es la capital de la cultura nazca, donde destacaban la Gran Pirámide y el Templo Sur. En otros lugares se ubica la Tinguiña, Tambo Viejo y Huaca, Dos Palmos. Su religión, como era la religión de los nazquenses, la religión mayormente ellos adoraban a Boto, es decir, la Oria y con el felino. Tenía una religión politeísta porque ellos creían también en varios dioses. Ahí estamos viendo a Boto, la Oria y con, es decir, el felino. Estamos observando lo que es la cultura nazca, su sociedad como estaba conformada, ya sabemos que es una sociedad militarista. Le gustaba mucho participar en la guerra y su símbolo en la guerra era el halcón, ¿no? La clase más alta eran los señores y los sacerdotes. Continuaban los guerreros, de ahí los artesanos y los agricultores y pescadores. Estamos observando en la agricultura, a pesar que la cultura nazca se desarrolló en una zona muy desértica de la costa peruana, ellos pudieron aprovechar a lo máximo las aguas del caudal del río, pero también aprovecharon, bueno, sobre todo en las épocas de verano, ¿no? Que el río llevaba agua y de esa manera les podían regar las tierras para sus cultivos. Pero también ellos construyeron canales de riego y reservorios, de esa manera continuar llevando las aguas hasta sus tierras y así tengan una mejor producción. En la arquitectura estamos viendo que construyeron grandes pirámides escalonadas. La principal arquitectura, podemos decir, de los Nazca fue su capital, la capital de Cahuachi, hecha a base de adobe. Y tenemos también la religión que era politeísta, adoraban a varios dioses. Tenemos al dios Boto, la Oria y con el felino. Continuamos las líneas y jeroglíficos de Nazca. Hermosos, nosotros podemos observar aquí en Nazca cómo han podido descubrir esas líneas magníficas que podemos observar muchos dibujos. Están grabadas en la pampa de San José, Ingenio y Palpa. Las primeras líneas fueron descubiertas en el año 1927 por Toribio Mejía Césped, quien planteó que eran seques o caminos rituales. Más tarde, Paul Coso y María Reis, podemos ver aquí también a María Reis, descubrieron muchas figuras y plantearon que son parte de un calendario astronómico. Ahí estamos viendo las imágenes, esas figuras hermosas que se ven en la pampa de Nazca, esos geoglíficos, ¿no? Y también las líneas de Nazca. ¿Quién descubrió? Vemos las líneas de Nazca. ¿Por quién fue descubierta? Fueron descubiertas en el año 1927 por Toribio Mejía Céspedes. Después estamos viendo también que también tuvo aportación aquí a Paul Coso también y Marian Reis Newman. Vemos que las cuidó hasta el último día de su muerte. María Reis Newman se dedicó toda su vida alemana, desde que conoció las líneas de Nazca. Para ella fue algo sorprendente y le dedicó todo su cariño y su vida para seguir continuando con estas figuras que más tarde también
Ellos descubrieron más figuras y plantearon también como un calendario astronómico. Tenemos su cerámica de los nazquenses. Crearon la cerámica pictórica más bella del antiguo Perú. Sus huacos son policromados y tienen 2 picos con asa puente, representando figuras de animales, frutas, plantas y hombres. Era una cerámica polícroma. Utilizaron ellos varios colores, sobre todo 11 colores, a excepción del verde y el azul. Su forma globular, la cerámica principal fue el horror al vacío. Entonces, aquí estamos viendo lo que es la cerámica de los nazcas. Fue pictórica y estamos viendo polícroma. Ellos utilizaron 11 colores, excepción del verde y el azul. El verde y el azul no utilizaron. La principal característica de los nazquenses era el horror al vacío, es decir, cuando ellos pintaban sus cerámicas tenía que ser pintada toda la totalidad, no tenía que quedar nada en blanco. Por eso decían el horror al vacío. Pintaban sus cerámicas todo, que nada, tenían una perfección única ellos, que todo esté uniforme, toda pintada su cerámica. Y hay que saber, utilizaron ellos 11 colores, excepto el verde y el azul. También sobresalen las ciencias, alcanzaron gran auge lo que era la matemática, geometría y la astronomía. Estudiaron con mucho detenimiento los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas. Tuvieron un gran calendario que los ubicó en el tiempo y en la época. Aquí estamos viendo la ciencia de los nazcas, como ahí construyeron sus canales, vemos, de riego, ¿no? Entonces, estamos bien hablando de la línea, lo que es la línea de Nazca, su cerámica y la ciencia. Vemos en las líneas de Nazca fueron descubiertas por Toribio Mejía Céspedes en el año 1927. Más tarde vemos que también tuvo aportación Paul Coso y María Reis Newman, que se dedicó de por vida a estudiar las líneas de Nazca. En la cerámica de los nazquenses fue polícroma, es decir, utilizaron varios colores, sobre todo 11 colores, pero en excepción el verde y el azul. La cerámica de los nazca mayormente se caracterizaron por el horror al vacío. Al pintar ellos su cerámica, ellos no querían que nada quede vacío, es decir, todo, pintar todo uniforme. Y en la ciencia estamos viendo que alcanzaron un gran auge sobre la matemática, geometría y la astronomía. Estudiaron con detenimiento mucho lo que era el Sol, la Luna y las estrellas. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido la clase y, como dice el Haitaz, yo me quedo en casa, a seguir quedarnos en casita y que Dios nos bendiga. Y conmigo será hasta la siguiente clase. Muchas gracias.